versículos 41 al 43. Lee así la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos y te bendecimos una vez más. En este momento presentamos delante de ti todos los enfermos y muy especialmente en este instante presentamos a aquellos que están sufriendo de enfermedades mentales. Que tú te honres, Señor, en poner tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y les deje libre de toda enfermedad. Te presentamos a aquellos que también tienen alguna otra enfermedad, sea cáncer o cualquier otra enfermedad. Te pedimos que tú, oh Dios, también te glorifiques en cada una de sus vidas y por cada uno de los enfermos. Te los presentamos para que tú, oh Dios, te glorifiques en cada uno de ellos. Bendíceles y sánales para gloria y honra de tu nombre. Y también bendice tu palabra en nuestros corazones. Y como siempre te pedimos que así como has hablado a nuestro corazón, hables a cada vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale a su hermano: Jesús está mirando. Jesús está mirando. Puede sentarse. Bueno, hoy en día, pues, antes pues se hablaba cuando yo era joven de la familia Rockefeller y se hablaba de otros, los Vanderbilt y otras familias. Hoy en día pues hay otros multimillonarios y billonarios. Está el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Hay otro que hizo su fortuna, la ha hecho en las redes de la internet y vendiendo acciones y demás. Pero le preguntaron una vez al hijo de Rockefeller que cuánto dinero su padre le había dejado cuando murió. Y él contestó: todo. ¿Por qué todo? Porque no pudo llevarse ninguno. Se murió, se acabó. El dinero quedó para sus hijos y su familia. A muchos yo sé que le inquieta que se le hable del dinero, pero no saben que Cristo habló más del dinero que de ningún otro tema. De 38 parábolas que hay, 16 tienen que ver con el dinero. Hay más textos que hablan de dinero que de la oración. Hay 5 veces más escrituras de dinero que de la oración, mientras casi 2000 versículos hablan de dinero y de posesiones. Se ha dicho que se puede decir mucho de una persona espiritualmente por la forma que él o ella reacciona al dinero. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tú dices quién es el que manda en tu vida de la forma que tú bregas con tu dinero. En Lucas capítulo 16 habló Jesús de un rico que pudo haber ayudado a su compañero o prójimo, pero no quiso. Y Jesús condenó esta
actitud que tenía este hombre hacia Lázaro. Y en eso nos deja saber de que aquel hombre, los cables, como decimos, se invirtieron. El rico vino a ser pobre y el pobre vino a ser rico. Y ahí nos da claramente la historia de que estaba necesitado de un vasito de agua y no lo podía tener. En Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, Jesús también habló de un hombre que tenía mucho dinero, pero en vez de invertirlo en el mejoramiento de la humanidad, solamente quería graneros más grandes para almacenar. Y estableció esta exhortación. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí les refirió la parábola acerca de este rico que había producido mucho y por último quería agrandar sus graneros. Y de momento alguien le habló y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo nunca dijo que el dinero o bienes materiales les era el problema. El problema no es tener mucho o poco dinero, sino los síntomas. Y los síntomas pueden ser la envidia, el orgullo, la avaricia, que es el amor al dinero. La Biblia nunca condena el tener dinero. Eso es, obviamente, si es dinero que se ha adquirido honestamente. Es la actitud a las posesiones materiales y cómo las usamos que le concierne a Dios. El problema de muchos es que no sabemos administrarlo. De acuerdo a la administración del Seguro Social, 1 de cada 50 personas llegan a la edad de retirarse, o sea, más o menos a los 65 años, y no tienen suficiente dinero para vivir independientemente. 1 de cada 50 personas llegan a retirarse y la mayoría, en su caso, han tenido buenos empleos, buenos trabajos. El 85% de cada 100 americanos tienen menos de $250 cuando llegan a la edad de 65 años. Y hoy en día, si usted se muere a esa edad y no tiene ningún dinero y recibe seguro social, lo que le dan es $250 para enterrarlo. ¿Y ustedes saben dónde lo pueden enterrar? En un tiesto de eso, porque en el cementerio cuesta caro morirse hoy. Vale caro, y aún hoy están usando el de todavía de cremarlo. Y eso ya está subiendo, empezó 2,000 y pico de pesos y ya está casi en $5,000. Todo el mundo está, y si quiere comprar un terreno, más todavía. Si trabajaron 40 años, ahorraron un poco menos de 10 centavos por semana. Vivimos en una sociedad que no queremos dejar los placeres. Quieren gozarse ahora, sea que tengan dinero o no. Y el diablo ha usado las bendiciones financieras para engañar y desviarnos de los propósitos de Dios. Una encuesta que hicieron el grupo Barna Research Group, se llaman, el grupo de Barna, unos creyentes, dice que el 17% dicen que diezman. No está hablando el 17% de los miembros de la iglesia, están hablando
de iglesias anglosajonas dicen que diezman, pero solamente 3% actualmente lo hacen. 40% no cooperan en nada. Ellos dicen que ha disminuido el dar a la iglesia significativamente, y con este asunto de la pandemia se ha hecho mucho más difícil. En unas estadísticas que hizo nuestra organización, han encontrado que en estos últimos años han cerrado cientos de iglesias, o mejor dicho, de templos, no de iglesia. La iglesia sigue para adelante, pero los templos se han cerrado porque mucha gente han dejado de asistir a los templos. Y aunque parece, pero la realidad es que ha disminuido la asistencia a los templos en estos últimos 3 años. La gente se ha acomodado al internet, a la radio, a la televisión, y ya no quieren ir al templo, y obviamente muchos, si no van al templo, tampoco ofrendan ni diezman. Según él dice, 70% dieron a la iglesia hace unos años atrás, 70% dieron a la iglesia. Pasados años estaba en los 80 y pico %. También la cantidad de lo que dieron bajó significativamente, casi por un 20%. En una encuesta nacional de 1.005 adultos, dice que el 32% de ellos dijeron que diezmaron, pero solamente 12% verdaderamente diezmaron. Hay personas que dicen que diezman, dan un diezmo, ofrendan algo, pero en realidad no están diezmando. Echan $10, ganan 300, 400. No están diezmando, están ofrendando. Diezmar es diezmar 10% de sus entradas. Y eso tiene su propósito. Solamente 29% de los adultos fueron encuestados y verdaderamente creían la palabra de Dios que le piden que diezmen. Muchos de los demás no aceptan el hecho, como uno me decía, que en el Nuevo Testamento no se habla mucho del diezmo. Y verdaderamente tiene razón. En el Nuevo Testamento no se habla mucho del diezmo. Porque una vez que usted recibe a Cristo, ya usted no está pensando en diezmo. Usted da más del diezmo. En el Antiguo Testamento Dios estableció el diezmar. Pero ya en el Nuevo Testamento, de la abundancia de tu corazón, tú das. Y hay veces que hay personas que sí, verdaderamente, le decía a ustedes un tiempo atrás, leí un libro de un coreano en el sur de Corea, de apellido Tam, que le prometió al Señor, como hizo Jacob, que si Dios le bendecía en su negocio, iba a diezmar. Y empezó así, diezmando. Y como Dios lo siguió bendiciendo, él siguió aumentando, del 10% al 20%, del 20% al 30%, 40%, 50%, hasta que terminó él lo contrario, quedándose él con el diezmo y dando a la obra del Señor más del 90% de lo que recibía. Aquí donde leímos encontramos un buen ejemplo de generosidad, de liberalidad y de obediencia y fe de una mujer muy pobre. Primero vamos a considerar el lugar. Jesús se sentó en el lugar cerca de donde echaban las ofrendas. ¿Con qué propósito? Porque muchos dicen, no, a Dios lo que quiere es conocer lo que hay en nuestro corazón. Sí, pero las finanzas dan a entender qué es lo que hay en tu corazón.
Eso es lo que dice el dinero. ¿Quién manda en tu vida? Si Dios manda en tu vida, en el libro de Levíticos habla de unas reglas que Dios le habló al pueblo de Israel. Si querían la bendición de Dios, tenían que entender que Él es el dueño. Nosotros somos solamente administradores de los bienes de Él. Él se sentó frente al arca de las ofrendas con el propósito de mirar los motivos. Porque no, Jesús nos dice aquí que vio lo que echaban en las ofrendas. Pero Él también vio más allá de eso, lo que había en el corazón de aquellas personas que estaban echando en aquel lugar sus ofrendas. Y ninguno de ellos conmovió el corazón de Jesús. Él determinó que la mayoría ofrendaban de lo que los sobraba. Cristo no solamente está pendiente a la cantidad de que tú ofrendas, pero está pendiente a la motivación por qué tú ofrendas y diezmos. Él miró también la actitud y dice de ella que ella echó de todo lo que tenía. Echó todo lo que tenía, todo su sustento lo echó, aunque era muy poco, pero era todo lo que ella tenía. Era el 100% de lo que tenía. Porque Dios valoriza la ofrenda de cada uno. Blanca, porque blanca era la moneda más pequeña. Decir nosotros la moneda más pequeña nuestra es un penny. Era la moneda más pequeña judía. Habla de 2 cuadrantes que eran monedas ya romanas, que eran todavía más bajitas todavía. Pero habla que dio todo lo que tenía para sustentarse. ¿Qué usted cree que ella no está pensando? Si doy esto, ¿con qué yo voy a comer? ¿Con qué yo voy a subsistir? Le pasa a uno, usted lo hace, aun cuando usted diezma y ofrenda, usted dice, y si doy esto para aquí, y ¿con qué voy a pagar la gasolina? ¿Ah? Y la renta, y el cuidado de los niños, y los alimentos. Y empezamos a pensar en todo lo demás. Pero de alguna forma ella entendió que Dios, obviamente, si echó en el arca de la ofrenda, y aquella era el lugar donde se echaban las ofrendas que obviamente se daban no solamente a Dios, al uso del templo. Ella entendió de que de alguna forma Dios iba a sustentarle y a proveer para ella. Eso es confianza y amor a Dios. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, siempre Dios es primero. No piensa en lo demás, sino Dios es primero. Era muy liberal, y cuando hablamos liberal, alguien define esta palabra como aficionada a dar. Cuando Dios instruyó que se construyese el tabernáculo, llamó a todo generoso, liberal de corazón. En Éxodo 35 dijo, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Me gusta porque dice ofrenda para Jehová. No era para el templo, era para Jehová. Aunque era para el uso de la construcción del tabernáculo, pero damos para Dios. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera, acacia,
aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efor y para el pectoral. En otras palabras, ellos no como nosotros, casi siempre lo que ofrendamos es dinero. En el caso de ellos no había dinero, pero ofrendaron muchas otras cosas que tenían más valor que dinero, oro, plata y tantas otras cosas más. Dieron con liberalidad, no pensaron y se lamentaron, porque ahí tenemos que ser sinceros, hay veces que ofrendamos y nos duele cuando ofrendamos, pero tranquilo, eso pasa, como decía mi mamá. ¿Quiere un besito? Nos daba un besito y el dolor se iba. Y cuando uno ofrenda que le duele, Dios está ahí. Vi a mi hijo que le decía a la nieta le enseñó un bubu que tenía, y estaba por el teléfono y él le hizo, y se quedó tranquilita. Cuando estés así, que te duela un poquito cuando ofrendas, Señor, un besito ahí, se va todo. Pero muchas veces tenemos que aprender a ofrendar hasta que nos duela. Y no se sienta mal por eso. Después que lo haga de corazón, Dios le va a bendecir. Ella fue muy liberal al dar, porque Dios se interesa por las ofrendas de su pueblo y de sus hijos. Jesús miró, y cuando Él mira lo que tú y yo ofrendamos, ¿qué dirá? ¿Cuál será la opinión de Jesús cuando ve que usted separa su ofrenda o su diezmo y demás y lo echa un sobre? ¿Qué pensará Él de usted y de mí? Porque la pobreza, muchos dicen que no dan porque no tienen. Mentira. Todos recibimos algo, de alguna forma u otra. La pobreza no es motivo suficiente para no ofrendar a la causa de Dios. Lo que se da para el Señor nunca se pierde. Jesús elogió lo que esta mujer hizo al extremo que lo tenemos aquí en las Escrituras para que todos lo podamos leer. Ella no se dio cuenta de eso. El que se dio cuenta de lo que ella hizo fue Dios, fue Jesús, que estaba mirando. Ella echó muy tranquila y se fue y demás, pero Jesús la elogió, y aquí lo tenemos en la palabra de Dios. Esta mujer que no tenía mucho dinero, prácticamente ninguno en este caso, echó todo lo que tenía. Nos enseñó que nuestras iglesias, nuestro departamento de misiones, deben proceder con mucha providencia, mucha cautela. Nos cuesta muchas veces duro soltar el dinero, porque entendemos que ese dinero que recibimos pueda ser la ofrenda de la viuda, que echó todo lo que tenía. Por eso Dios nos exige a nosotros como líderes que seamos muy sabios en la administración de los bienes que recibimos. Dios no espera que todos demos igual. Dios no espera que el rico y el pobre ofrenden igual. Obviamente uno tiene más, uno tiene menos. La viuda en esta historia no dio tanto como los demás. Dios nunca nos dio una cantidad, sino dar 1%. Él no dijo dar tal cantidad, sino Él dijo 1%, 10, el diezmo. Que en cierta forma una persona que da 10% de $100,000 y uno que da 10% de $100, los dos dan igual en los ojos de Dios. Aunque el que gana 100
dólares puede estar sacrificándose más que el que gana 100,000. Pero delante de Dios, los dos han ofrendado y diezmado iguales. Jesús no reprendió a los otros que dieron, sino que elogió el esfuerzo y el sacrificio de la viuda. Todos trajeron ofrenda y eso era digno de elogiar. Unos trajeron más porque tenían más y otros dieron menos porque tenían menos, pero todos fueron elogiados delante de Dios porque dieron. También ellos, los ricos, no estaban tan ocupados para venir al templo. No usaron sus negocios como excusa. Los ricos y los pobres venían y ofrendaban. En este país enseñamos a las personas más a recibir que dar. Las Navidades, decía yo, creo que este año hablaba en las Navidades, el año pasado mejor dicho, y muchas veces dan un regalo y hay veces algunos que preparan regalos por si acaso alguien viene y le da un regalo. Y si no le dan nada, se quedó el regalo en el closet metido y no da nada para adelante. En cierto aspecto, ellos no estaban dispuestos a dar. Si me dan, pues yo tengo algo. Pues mira, aquí yo tengo un regalito para ti también. Pero si no le dan nada, no daban nada, no había intención de dar. Porque aquí vivimos con esa de dar. Bueno, ya han oído la historia mía de cómo mi papá me enseñó la primera vez que me atreví a pedirle 10 centavos. Ya ustedes han oído la historia, pero muchas veces vivimos en esa mentalidad de que se nos dé. Y vivimos en esa mentalidad. Hay veces que yo veo, una vez vino aquí un individuo pidiéndome una cantidad de $25 me pidió, se atrevió a pedirme $25. Y él se creyó que yo pensó que le iba a decir que no. Yo le dije, sí, espera un segundito. Yo le dije, espera un segundito aquí. Voy a buscar una pala, una escoba y un zafacón. Y te vas aquí atrás y limpia todo eso y echa en el zafacón. Cuando termine, viene aquí que yo te voy a dar los $25. Hice lo que hizo mi papá conmigo, que le pedí 10 centavos y me dijo, mañana te los doy. Me los dio, mandándome a trabajar. En otras palabras, trabaja si quieres. Yo he visto personas que ahí en la estación del tren, usted lo ve todos los días, van bien temprano. Ahí están esperando a que alguien los llame para trabajar. Y hay muchos que viven ahí que creen que son como que el dinero a usted se lo regalan y a él no, yo tengo que trabajar por mi dinero. Tú tienes que trabajar también por tu dinero también. Muchas veces queremos depender de otros, nos creemos entitled, como se me olvida siempre esa palabra en español, no, creemos que nos merecemos, que el gobierno tiene, que la sociedad tiene, que la iglesia, algunos se atreven a decir que la iglesia tiene. La iglesia no tiene, nadie tiene, es tu responsabilidad. Cuando yo trabajaba en el Bajo Manhattan, veía a un señor que trabajaba en Wall Street. Se bajaba del bus en un sillón de ruedas, iba y bajaba todas esas calles por ahí para abajo y trabajaba donde trabajaba mi esposa, en el Chase Manhattan Bank, en la oficina. Y ahí iba a trabajar todos los días en silla de ruedas.
Hay veces que algunos dicen que no. Eso depende de usted. Depende de usted. Siempre han oído el testimonio de Eric, yo sé que el apellido de ella es Erickson, una joven que temprano en su edad, ella se tiró a un pozo de agua y cuando se tiró, el pozo no era tan hondo, chocó la cabeza con el fondo y quedó paralítica de aquí para abajo. Lo único que podía menear era la cabeza. Pero así, meneando la cabeza, se ponía un palo en la boca, escribía en la computadora, hacía cuadros, escribía himnos, ayudaba. Ella lo tomó e hizo su misión de ayudar la obra misionera enviando carros de unas sillas de ruedas para que aquellos que no podían caminar como ella pudieran caminar y hacer sus quehaceres a muchos países, muletas y recoger todo lo que pudiera para ayudar de esa forma. Ella, que solamente podía mover la cabeza, imagínense usted y yo que podemos mover más que la cabeza, cuanto más no podemos hacer si nos ponemos en las manos del Señor y estamos dispuestos a ayudar. Jesús no reprendió a otros que dieron, sino que elogió el esfuerzo y el sacrificio de la viuda. Todos trajeron ofrenda y eso era de elogiar. También ellos, los ricos, no estaban, como dije antes, tan ocupados para venir al templo. No usaron sus negocios como excusas. En este país, como dije, enseñamos más a recibir que a dar. Una de las cosas que aprendí yo cuando pequeño en mi iglesia era que todos los sábados la maestra nuestra que dirigía lo que le llamaban en ese entonces la sociedad de niños, nos reuníamos todos los sábados. Íbamos de las 12 del mediodía por diferentes hogares, llevando alimento que la iglesia proveía para muchas personas. Los domingos nos usaban a nosotros para ir a los caseríos, como decir, en Puerto Rico ahora le llaman residenciales, tiene una palabra más sofisticada. Usted dice residenciales y usted cree que va para ir para una, y aunque son, déjeme decirle que yo he visto algunos y son bien bonitos, bien arregladitos, bien pintaditos, todo, pero ahí vive gente que de pocos ingresos. Y todos los domingos nos reuníamos, las maestras de escuela dominical se llevaban un grupo de niños para ir a esos residenciales. Como por una hora íbamos a cierta esquina, nos parábamos, cantábamos coritos y nos usaban a nosotros como nos sabíamos los coritos. Y usted sabe cuando niño usted cantaba y hacía con las manos y había un pez muy grande y blum y se lo tragó y cantábamos los coritos así. Y ella nos usaba a nosotros para que pudiéramos ir a ayudar. En otras palabras, nos enseñaron a dar. Porque cuando no tenemos que dar dinero, podemos dar de conocimiento, enseñanza y demás. Pero, y en mi casa, poníamos hierba debajo de la cama y siempre mi mamá decía, vamos a ver afuera porque yo creo que a mirar las huellas de los camellos, decía ella, porque yo creo que los camellos no vinieron anoche, vamos a ver. Nos llevaba afuera y no habían huellas de camellos y ella decía, aquí no vinieron, parece que no vinieron aquí, fueron a otro lado. No había, en otras palabras, nos enseñaron más a dar que a recibir. Pero vivimos en una sociedad donde muchos están acostumbrados a que se les dé, a que se les dé, a que se les dé, a que se les dé. Navidades, cumpleaños, no hay nada malo en eso, pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar,
muchos no han experimentado el gozo de dar. Por eso es que al diablo le enoja cuando usted testifica de Cristo. Cuando usted da de lo que ha recibido, a él le molesta mucho. Ella demostró interés en Dios y los demás antes que ella. Ella sin egoísmo pensó en otros y dio las dos blancas. Pudo haberse quedado con una, pero dio todo lo que tenía. Y al hacerlo, su acción era el espíritu de la cruz. El Señor también dio todo lo que tenía. Y esa mujer hizo lo mismo. Ella quizás ofrendó de esta forma porque no podía servir al Señor de otra forma. Su salud, su posición en la vida, su educación y otras oportunidades podían limitar su servicio, pero concluyó que de esta manera podía ella de alguna forma servir. Y Pablo habla también que hay algunos que tienen ese espíritu, que no pueden predicar, no pueden cantar, pero pueden dar. Y les gusta dar, y les gusta ayudar. Y Dios los bendice por eso. Ellos miran que de esa forma pueden servir al Señor. Yo voy a darles 7 pasos a ustedes en esta tarde. Por si acaso hay alguno que dice que no puede ofrendar, quizás sea porque ha caído en deudas. 7 pasos para salir de las deudas. Y si tiene un papel, puede escribirlo. ¿Quiere salir de sus deudas? ¿Cuántos están endeudados aquí? Déjenme ver la mano. Haga un plan. Muchos de nosotros no planeamos con la finanza. Haga un plan. Usted gana la cantidad que sea, lo que sea que usted gane, tiene que tener un plan. Usted sabe que mi mamá decía que usted no puede estirar las patas o las piernas, más allá hasta donde llega la frisa, porque si no, se le sale. Si la frisa es muy corta, pues tiene que saber que no puede gastar más de lo que recibe. Yo aprendí esta lección muy joven. A los 19 años aprendí esto con mi esposa. Y le decía a ustedes que ella, todo dinerito que recibía, ella tenía una listita, esto, y todo apuntado, sus diezmos, sus todo, ahí lo tenía todo apuntado. Y yo le dije a ustedes que cobraba los lunes, porque teníamos alguien en el taller que yo trabajaba que era un poquito irresponsable, y el jefe, para que él no se fuera de fiesta el viernes y no viniera el lunes a trabajar, le pagaba los lunes, y todos nos pagaba los lunes. Y yo, cuando llegaba el jueves, ya yo estaba, mi esposa trabajábamos juntos y yo la miraba que ella siempre tenía su dinerito y le pedía prestado. Creo que nunca le pagué, pero le pedía porque ella tenía su dinerito y me daba, y llegaba hasta el lunes. Si yo le digo el presupuesto mío para trabajar, usted no puede. En ese tiempo, con $5, yo pagaba el Subway, compraba el periódico y almorzaba. Para la semana, digo, no un día, para la semana. $5 semanales. El Subway costaba 10 centavos, el periódico costaba 5 centavos, y había un lugar, bueno, comí frankfura por yo no sé mucho tiempo, un lugar que vendían 2 frankfuras con una Coca-Cola por 75 centavos, y ese era mi almuerzo, y con esos $5 vivía toda la semana. Bueno, en ese tiempo con $20 usted traía una compra grandísima.
Hoy con $20 trae una bolsita y cuidado así, si viene a mitad. Pero estamos hablando, ganábamos menos, pero daba más el dinero. Pero yo veía que hacía su presupuesto y tenía todo apuntado. Y siempre tenía dinero. Sabía en qué gastaba todo. Usted puede hacer lo mismo. Siente con su esposa. Yo les aconsejo a los matrimonios que junten. No que ella gana y yo gano. Ganamos. Este es el dinero del hogar. Y tú sabes lo que gasta en gasolina, y tú sabes lo que gasta en esto, y lo que necesita para el almuerzo, y tú sabes más o menos lo que semanal tú vas a gastar. Hagan un presupuesto semanal o cada 2 semanas o al mes como le paguen a usted. Haga su presupuesto, que usted sepa al final en qué invirtió o gastó su dinero. Segundo, haga un plan escrito, un presupuesto semanal o mensual o cuantas veces usted le paguen. Segundo, pare todo gasto que no sea absolutamente necesario. Pregúntese, no que si lo quiero, si lo necesito. Porque muchas veces nosotros compramos más por lo que queremos y deseamos y no si lo necesitamos. Y muchas veces, la mayoría de veces que gastamos e invertimos nuestro dinero en cosas que no necesitamos. Una cartera y tenemos 20 ahí. Un par de zapatos y ahí y allá de todos colores. ¿Lo necesita o lo quiere? ¿Cuál es de las dos? No es que lo necesita, es que lo quiere. Pare todos esos gastos y verá que su dinero le va. Y déjeme decirle siempre, casi siempre usted usa la misma ropa. Compra mucha ropa y usa siempre lo mismo, casi siempre. Y ahí ve ropa ahí en el closet ahí que hace años que ni lo ha usado. Están llenas de polvo, zapatos que por años ni ha usado. Y decimos, yo necesito. No, tú quieres, no es que lo necesitas. Ahí tiene 20 pares de zapatos. ¿Cuántos pies tú tienes? A menos que tú seas un pulpo o un 100 pies de eso. Que necesita 50 pares de zapatos porque tienen 100 patas, le llaman. Entonces, los muchachos, yo veo muchachos jóvenes aquí que tú los ves, casi siempre están lo mismo, siempre vestidos. Pare todo gasto que no sea absolutamente necesario. Piense antes de comprar. No compre por impulso, sentimientos. Cuando vaya a comprar comida al supermercado, esté seguro que antes que haya ido coma primero. Porque cuando se han dado cuenta ustedes, ¿verdad? Que cuando va con hambre, coge por aquí, coge por ahí, y cuando llega a la casa después dice, ¿y para qué yo quiero esta carne? ¿Y para qué yo quiero esto o lo otro? Es que como estaba con hambre, coma antes de ir a la tienda. No compre por impulso. Los sentimientos, que aquel tiene uno igual, que la hermana se compró uno y me gusta cómo se le ve en ella. ¿Y qué? Porque ella se vea bien no quiere decir que yo me voy a ver bien también. Hay ropa que a uno le cae bien y a otros no. Pregunte usted primero, ¿lo necesito? Lo que voy a comprar, ¿lo necesito o es simplemente que lo quiero? Segundo. Segundo. En esta parte segundo. Dijimos, pregunte primero si lo necesito. Y segundo, pregunte, ¿este es el mejor precio? Porque muchas veces nos compramos unos zapatos
No, que tienen que ser Adidas, que tienen que ser de marca. Pobre mi hijo, cuando comenzamos en el ministerio, Edwin apenas tenía 9 años. Y cuando comenzamos, que a los 3 años de yo entrar en el pastorado, dejé mi trabajo secular. Yo era joyero, tenía un taller con otro de joyas, de arreglar prendas para joyerías y demás. Y ganábamos bien, vivíamos bien. Pero cuando entramos al ministerio fue un poquito diferente. Y ya la iglesia le asignaba un salario a uno. Y yo sabía que Dios me había llamado al ministerio. Y sabía que esto era lo que Dios quería. Y yo sé que puse en sacrificio fuerte a mi hijo y a mi esposa. Porque ahora en el ministerio no hay overtime, no le pagan overtime a usted. Usted trabaja y eso es todo. Pero antes, si yo quería algo y trabajaba un poquito más y ganaba y lo teníamos. Pero ahora él iba a la escuela y me recuerdo que unas ocasiones venía llorando porque lo molestaban. Eso sí, mi hijo siempre iba limpiecito, planchadito, arregladito. No eran, yo no sé en el tiempo de los tenis que se usaban, Adidas o Pumas o cuál eran en ese tiempo, pero iba con tenis, iba bien arregladito, bien planchadito, venía a la iglesia bien arregladito, bien planchadito, bien limpiecito. No eran cosas de moda, no tenía. Lo bueno de él que a él no le gustaba mucho. Usted le compraba un juguete, el juguete lo veía ya todo, lo cogía, desmontaba todo y hacía un montón de revoluces con la caja que venía el juguete. Las cajas de zapatos yo tenía que dársela porque él inventaba un montón de cosas con ellas. Cogía los juguetes y los desmontaba todo a ver qué estaba haciendo, qué había ahí. Cuando tú veías ahí, encontraba las ruedas por un lado, la cosa por otro. Había un trocito que en ese tiempo hacían Tonka Trucks, se llamaban, y ahí ese le dio, sí, se montaba en él y no sé ni cómo no se rompió. Pero sí, aprendimos que muchas veces no podemos comprar esto de 20, tenemos que coger el de 10. Porque hay veces que compramos simplemente decía un comediante que a veces compramos cosas que tienen el nombre del diseñador. Un comediante decía, yo voy a comprar una camiseta con el nombre de él, y encima que compro la camiseta con el nombre de él, tengo que pagar dinero. Decía él, si él quiere que yo me ponga su camiseta, que me la regale, y yo me la pongo. Pero yo no voy a poner dinero para tener aquí Hilfiger o Adidas o cualquier otro nombre. Si él quiere que yo me ponga su camiseta, que me pague dinero él a mí. A ver si él se va a poner con el nombre atrás Robles. No. Y muchas veces compramos simplemente por el nombre. Cuarto, no compre a crédito. Corte las tarjetas de crédito. En esta tarde vamos a hacer una colección de ellas. Así que, córtelas. Si usted tiene que coger dinero prestado, eso quiere decir, no necesita mucha inteligencia para eso. Si quiere, tiene que coger fiado con tarjeta. Quiere decir que usted no puede pagarlo. Si no puede pagarlo, es que no puede comprarlo. No compre. Yo sé que hay algunos que son muy sabios, saben que van a tener dinero, compran la cosa fiado y en 30 días lo pagan. No, muchas tarjetas de esas de crédito cobran 20, 25%, 18% de intereses, que muchas veces me recuerdo un hermano que me dijo que estaban él con problemas con el esposo, y yo le dije, bueno, estaba diciéndome los
problemas financieros que tenía. Yo le dije, yo te puedo ayudar, pero tú tienes que hacer lo que yo diga. Cuando vino, me trajo sus papeles de deuda. Estaba pagando en una tarjeta 26% de interés al mes. Que cuando él pagaba, lo que estaba pagando es intereses nada más. Olvídate de lo que costó la cosa que compró. Aquí hubo una hermana que compró un carro, 20 y pico de % estaba pagando de interés. 5 años para pagar un carro y no era nuevo, viejo. Yo le dije, paga 5 años, cuando termine de pagar ese carro, ¿usted sabe qué pasa? Está de botar. Eso quiere decir, no compre a crédito. Pregunte primero, como dijimos antes, si lo necesito. No coja dinero prestado. Siempre me acuerda un hermano que alguien vino a pedirle dinero prestado y él le echó el brazo y le dijo, mira, toma esto y sigamos siendo amigos. Porque si yo te presto el dinero, si usted está pidiendo prestado, ¿por qué razón es? Porque no tiene para pagar. Y si no tiene para pagar lo que tiene que pagar, menos va a tener que pagarme lo que tiene que pagarme a mí. No coja prestado. Si no puede pagarlo es porque no puede tenerlo. Quinto, si puede, comience a ahorrar. No importa lo poco que sea. Alguien recomienda a un Maxwell, John Maxwell ha escrito muchos libros. Si quiere, es un ministro cristiano, ha escrito muchos libros en cuanto a las finanzas y al creyente y demás. Y él habla que nosotros debemos vivir con 80% de lo que recibimos. 80% usted paga las deudas, hace lo que sea, compra lo que sea, paga aquí y allá. 20%, él dice 10 para el diezmo y 10 para ahorro. Y si usted ahorra, siempre va a tener. Viva con 80% de lo que gana. Y si puede más, más todavía. Guarde más, ahorre más. Porque a veces llegan momentos hay veces que nos pasa. Llegó la pandemia. ¿Cuántos sabían que la pandemia iba a venir? Ninguno. Nadie se preparó. Y muchos estuvieron sin trabajo por mucho tiempo. Sin ganar un penny. En la iglesia nosotros pudimos mandamos lo mismo que mandamos en el 19 a las ofrendas misioneras, en el 20 lo mismo lo mandamos, pero era porque tuvimos ahorramos y teníamos un dinerito ahorrado, o tenemos, porque ahora mismo hemos envuelto en muchos gastos y estaban haciendo los otros días una suma, casi $100,000 se nos ha ido en gastos que no es que queremos inversiones, como dice mi hijo, tuvimos que ponerle un rufo, otro rufo allá, eso no estaba en nuestros planes, pero si no hubiéramos tenido, si se nos rompe, ahora mismo estamos aquí con un problema del aire, y si tenemos que poner uno nuevo, tenemos que correrlo. Ustedes no, mire que una ofrendita para aquí. No, nosotros no molestamos a los hermanos con ofrendas especiales. Nunca. ¿Cuántos años usted lleva aquí? Y desde hace añísimos que no hemos tenido ofrendas especiales. ¿Por qué? Hemos aprendido a economizar y si hay una emergencia, ahí viene, pum, para afuera, estamos todos tranquilos. Ahora mismo todos estos gastos de nuestros ahorros han salido. Porque si usted sabe hacer su presupuesto y comprar lo que necesita y demás, va a tener para ahorrar. Sexto, comienza a diezmar. Diezmar, escribió el hermano Maxwell y decía, es el testimonio de que Dios es dueño. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos administradores de sus bienes. No son nuestros, son de Él, que nos los pone en la mano para que tú y yo lo administremos. Capítulo 14 de Génesis habla
Y dice el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, habla Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios lo bendijo, él pudo bendecir a otros. De Isaac, hijo de Abraham, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y Dios le bendijo. Dale tu diezmo como testimonio de que Él es el dueño. Malaquías 3:8 dice, robará el hombre a Dios. Pues nosotros me habéis robado, dijo. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Él es el dueño, no es tuyo el dinero. Él lo pone en tus manos para que tú lo administres y tienes que hacerlo con mucha sabiduría. Y si te falta sabiduría, dice la palabra de Dios, demándala del Señor, de Jehová, y Él te va a dar sabiduría cómo tú usar tu dinero. En Romanos 15, versículos 35 al 36 dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por Él y para Él son todas las cosas. Él es el dueño. Él es el dueño de todo lo que tú tienes. El diezmo es un testimonio, pero también es una semilla. Malaquías 3:10 dice, probadme traed todos, los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dad y se os dará, dijo Jesús, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Un escritor cristiano dijo, Dios es el único dueño que puede hacer de 90% que llegue más lejos de 100%. Comienza a diezmar. Si no has aprendido a diezmar, comienza a diezmar y vas a ver la bendición de Dios. Y yo te digo, ¿te han oído de Colgate? ¿Sabe qué es Colgate? Ahora otras corporaciones, pero el dueño de la Colgate comenzó ofrendando. ¿Han oído de JCPenney? ¿Sabe qué es JCPenney? ¿Tú sabes dónde comenzó ese señor a trabajar? En Wall Street, en un carrito vendiendo pantalones y demás. Pero de todo lo que recibía, daba el diezmo además al Señor. La familia Rockefeller, hablamos hacia el principio, su papá aprendió a diezmar. Creo que Marcos me mandó un texto una vez, porque hablé de la familia Colgate y hablaba de ellos, cómo ellos han prosperado y ahora han vendido sus corporaciones a otras corporaciones, pero empezaron diezmando. El señor Tam, que hablaba hace poco, comenzó diezmando y terminó él viviendo del diezmo, de lo que recibía, y 90% lo daba a la obra del Señor. Diezma. Y finalmente, si aprendes a diezmar, acepta la provisión de Dios. La palabra de Dios te dice una y otra vez, te dice lo mismo, que si tú haces lo que tienes que hacer, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Necesitamos reconocer y aceptar la provisión de Dios. Es para guiar, cuidar y dirigir nuestras vidas a entender que Él es nuestro Dios, que no es el trabajo, que no es el jefe, que es Dios. Él es tu dueño. Él pone gracia para que tú seas bendecido. Él abre puertas para que tú seas bendecido. Gloria al Señor. Porque muchas veces se nos olvida que Él es el que nos va a proveer. Yo soy tu Dios.
Necesitamos entender bien el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y déjeme decirle que usted no puede negar en la forma que Dios ha bendecido a su pueblo. Pero Dios les prometió que si ellos hacían lo que tenían que hacer, Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Y ellos, donde quiera que caen, pueden llegar lo más pobre a cualquier lugar, pero usted lo ve que en un tiempo se superan. Se superan. Cualquier negocio que levante, porque tienen la bendición de Dios, la promesa de Dios, de que Dios los iba a bendecir, de que Dios iba a proveer. Y nosotros somos también hijos de Abraham, por la fe. Somos también descendientes de esas promesas que Dios hizo a ellos. Que si ellos obedecían, Dios los iba a bendecir. Esta mujer obedeció y yo estoy seguro que Dios la bendijo. ¿Qué podemos dar? Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras ofrendas y diezmos. ¿Cómo podemos darnos? Lo que Dios nos ha exigido. La devoción, la actitud, el propósito, la liberalidad, la generosidad al dar es lo importante ante Dios. Pablo daba gracias a la iglesia de Roma por la forma que ellos liberalmente le dieron y cooperaron con él y cómo Dios oraba a él para que los bendijera. ¿Por qué dar? Porque Dios lo pide de nosotros. Dios lo pide porque Él es dueño. Nada de lo que tenemos es nuestro. Le damos porque Él nos ha amado, porque queremos engrandar el reino de Dios para que el evangelio llegue a todo pecador. Dios, recuérdame hoy bien esto, Dios no puede multiplicar lo que no damos. Nosotros no recibimos para dar, nosotros damos para recibir. Dejemos esa mentalidad de pobres, de que no tenemos, de que no podemos. Vamos a salir de ahí y confiar en que el Dios que nos ha prometido es un Dios proveedor, que nos va a bendecir, que Él dijo que nos iba a bendecir y Él no ha fallado a sus promesas. Yo no di ni un testimonio mío, ni uno. Pero yo he visto la mano de Dios. Si tuviera que volver de nuevo, me preguntó un ministro, si tú tuvieras que volver de nuevo a comenzar cuando comenzaste, ¿lo harías? Yo le digo, ahora más todavía. Con todo el conocimiento que sé ahora, más ligero lo hago. Cuando yo llegué a mi casa esa tarde, y le dije a mi esposa, en el mes de junio precisamente, nosotros cerrábamos un mes, todo el mes de julio nosotros cerrábamos. Cuando al principio empezamos a hacer esto, mi socio decía, pero ¿cómo va a cerrar un mes? Y le digo, vamos a cerrar un mes, así, cerramos un mes. Cerrábamos un mes, cuando llegamos en el mes de agosto, todos los customers tenían todo acumulado. Es verdad que trabajamos duro el mes de agosto para sacar todo lo que, pero estuvimos un mes de vacaciones, bastante descanso y vivíamos bien. Cuando yo le dije a mi esposa, este es el último día, esta semana es la última que voy a trabajar, trabajar secularmente porque siempre trabajamos, lo único que no trabajamos ahora trabajamos para el Señor. Ella me dijo, estás loco. Pero Dios nos ha bendecido, de verdad. Hubo un periodo de luchas y fue duro y aquí y allá, un periodo, pero Dios después, pero nunca me faltaba nada. Yo veía a veces como hermanos me decían, mira, venían exactamente a traerme dinero y darme dinero y me decían el propósito para qué era. Una vez un hermano puso $400 en mis manos. Esto es para que pague sus deudas. Yo empecé a llorar y le decía, pero Señor, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo Él sabe que yo tengo deudas? Yo dije que te iba a proveer. Te iba a proveer. Yo siempre doy
la historia de la vez que me fui a ver el juego de los Yankees, porque tenía una reunión en el distrito y no estaba pensando cómo voy a ir. Si voy y pago la gasolina, no tengo para pagar el puente. Y un hermano que trabajaba en un nursing home aquí en Gateway, al mediodía él se metía a un cuarto a orar, dice que allí Dios le habló, vino hasta aquí a la oficina y me dijo: pastor, esto es para que le eche gasolina al carro y vaya a hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo sabía él? Me recuerdo que fui al Bronx a la reunión. Ese día era un poquito, estaba como lloviendo, no lloviendo. Salí del carro, hago poner un pie así, veo en ese tiempo, eso hace más de 20 años atrás, un billete. Ahora los billetes de 50 están en todos lados, ahora, antes en ese tiempo no. Un billete de 50 y vi un grupo de ministros hablando ahí lo más tranquilo. Yo bajé del carro, tiré la mano y dije: gracias, Señor. Le dije a ellos: obviamente esto no es de ustedes, porque si no estuvieran buscando el billete. Y me lo eché al bolsillo, fui a la reunión, salí de la reunión, llamé a mi esposa, le dije: ya que estoy acá arriba en el Bronx, porque le dije voy a ir a ver los Yankees un rato y quedarme por acá. Y fui, vi los Yankees, llegué a mi casa, pagué todo, estaba tranquilo, llegué relajado. Aún los deseos de nuestro corazón, Dios los suple cuando usted es fiel a Dios. Y se le dice: mire, yo le puedo decir, gente que ha puesto dinero en mis manos, pero exactamente, el problema no es que me pongan el dinero, cualquiera puede poner el dinero, es que me digan para qué es. Obviamente, Dios está interesado en proveerme lo que yo necesito y se lo deja saber a otros y lo suplen. Tranquilo, joven, tranquila, dama, aprenda a diezmar y va a ver la bendición de Dios en su vida y va a ver cómo Dios lo va a prosperar y va a recibir de lugares que usted ni se imagina que va a recibir. Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta tarde estamos en pie y vamos a colectar la ofrenda ahora, pero ya la colectamos para que los hermanos estén tranquilos atrás. Pero ya piense mejor y verá cómo Dios le va a ver. Es para el Señor, hermano, para usted da para el Señor, no es para el pastor, no, es para el pastor, no, el pastor no vive de las entradas suyas. Yo sé que en muchos lugares, en muchas iglesias, el pastor recibe todos los diezmos. En la iglesia del lado el pastor recibe todos los diezmos, no importa lo que den. Él me dijo: mis salarios son todos los diezmos. Nosotros no hacemos eso, nosotros apartamos una parte y designan mi salario y de ahí recibimos. Pero ellos, cuando hay alguna emergencia, ellos piden ofrendas, dan pro templos, hacen esto y demás. Y hay iglesias que hacen eso, pastores reciben todos sus diezmos y no es bíblico. Pero nosotros no hacemos eso. La mayoría de nuestras iglesias, las asambleas de Dios han mandado una recomendación de acuerdo al ingreso de la iglesia, los miembros que tiene, cuánto darle al pastor. Así que yo doy gracias a ustedes, porque ustedes saben dar a Dios y Dios sabe darme a mí a través de ustedes. Y estamos muy, pero que muy agradecidos. Es más, voy a dar un secreto, porque hoy vinieron para decirme si quería un aumento. Yo le dije: hermana, no necesito aumento. Yo aprendí y ya ahora, hasta mi edad, que Dios me provee. Y con lo que ustedes me dan, suficiente. Y si hay algo que viene, alguna emergencia, Dios se encarga. Dios se encarga y lo hace. Es más, yo he podido recibir para dar. Un hermano aquí le dieron una cantidad de dinero y él de eso
No, él dijo, no es para la iglesia, esto es para usted. Pero yo no los necesitaba. Yo, cuando hubo en Guatemala hubo un temblor una vez, que el polvo cayó por toda la ciudad de Guatemala y demás, fue donde primero aprendimos con el convoy. Y esa ofrenda dije, mira, Dios me dio para yo dar. Y la enviamos allá. Y Dios se ha encargado de bendecirme. Yo ni compro mi ropa. Yo no he comprado ropa yo no sé en cuánto tiempo. Agraciadamente vino una vez un joven casi llorando. Pastor, yo no me atrevo a decirle esto, pero el jefe mío me regaló 21 camisas de vestir. Y cuando yo lo miro a usted, yo creo que todas le sirven a usted. Pero él no encontraba cómo decírmelo. Él se creía que yo me iba a ofender. Y cuando las vi, una vez casé a una hermana que el jefe era, y en el invierno cambiaba su ropa y me mandaba los suits. Y cuando ella se casó por fin, lo vi y ella se tardó en venir esa tarde para la boda, era a las 3:30 y llegó como a las 4:30. Y él desesperado miraba y yo lo miraba a él de arriba abajo. Con razón, el cuerpo de él es el mío. Me dio unos cuantos suits, ni ruedo ni nada. Dios, zapatos. Digo, aquí la hermana Carmen, porque ella cada rato trae. Y hay veces que me traen que son más grandes y se los doy a otras personas. Dios bendice, hermana. Dios provee. Él prometió proveernos. Y si lo hace conmigo, lo puede hacer con usted. Dios provee. Si Dios quiere que tenga esa casa, va a abrir las puertas, va a suplir el dinero. Ese carro va a suplir. Dios bendice. Dios provee. No tenga miedo. No tenga miedo. Dependa del Señor. Oh, llega su momento de prueba. Hay unos momentitos que verdaderamente va a venir el tiempo de las vacas flacas. Pero recuerde que también va a venir el momento de las vacas gordas. Dios les bendiga. Dios les guarde. Sean bendecidos en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Diga a su hermano, Jehová te bendiga una vez más. Jehová